La vida marcada por la sombra del narco y el boxeo. En la historia reciente de México, los nombres de los poderosos han quedado grabados en la memoria colectiva. Capos de la droga que desafiaron al Estado, familias enteras envueltas en tragedias y boxeadores que ascendieron del barrio a la gloria mundial. En ese cruce de destinos, donde la violencia y el espectáculo se entrelazan, aparece la figura de Frida Muñoz, una mujer cuya vida refleja el precio de estar ligada, por amor o por sangre, a mundos donde la fama y el peligro conviven. Su existencia ha estado marcada por dos apellidos que estremecen: Guzmán, asociado al poder criminal de Joaquín El Chapo, y Chávez, emblema del boxeo mexicano a través de Julio César Chávez, ídolo de multitudes. Entre ambos extremos, el narco y el ring, Frida se convirtió en protagonista de una historia donde el amor, la pérdida y la supervivencia dibujan un camino lleno de luces y sombras. Juventud en Culiacán y el encuentro con Edgar Guzmán. Frida Sofía Muñoz Román nació en Culiacán, Sinaloa, cuna de historias marcadas por la música de corridos y la cercanía inevitable con el narcotráfico. Su belleza llamaba la atención desde joven. Tez morena clara, ojos intensos y un porte que combinaba delicadeza con carácter fuerte. En esa ciudad conoció a Edgar Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa. Edgar era un joven que disfrutaba de la vida lujosa heredada de su linaje, pero también cargaba con el peso de ser parte de una de las familias más vigiladas del país. Su romance avanzó con rapidez. Para Frida, significaba ingresar a un mundo donde la opulencia se mezclaba con el riesgo constante. Para Edgar, ella era más que una compañera. Representaba el deseo de tener una vida normal dentro del caos del narcotráfico. Ambos contrajeron matrimonio en una ceremonia íntima, alejada de los reflectores. La boda fue el inicio de una vida donde las comodidades contrastaban con la tensión de saberse perseguidos por las autoridades y vulnerables a los enemigos del cártel. La tragedia que lo cambió todo, el 8 de mayo de 2008, la vida de Frida se fracturó de manera irreversible. Edgar Guzmán fue acribillado en un centro comercial de Culiacán en un ataque armado que dejó más de 500 balas en la escena. El hijo del capo murió junto con dos acompañantes, en un ajuste de cuentas que evidenció la brutalidad de la guerra entre cárteles. La noticia recorrió el país con velocidad. Para Frida fue el inicio de una pesadilla. Perdió al hombre con el que había planeado formar un hogar y quedó viuda con una hija pequeña, rodeada de rumores y bajo el escrutinio de una sociedad que veía en ella la sombra del apellido Guzmán. En entrevistas posteriores, allegados a Frida mencionaron que ese episodio la marcó profundamente. No solo se trataba del dolor personal, sino de la necesidad urgente de proteger a su hija y buscar un futuro lejos de los ecos sangrientos del narcotráfico. Reinventarse tras la pérdida. Después de la muerte de Edgar, Frida se enfrentó al dilema de reconstruir su vida. Para muchos, el destino de quienes se vinculaban con familias del narco estaba condenado a la tragedia o al aislamiento. Sin embargo, ella decidió no quedarse atrapada en el papel de viuda del hijo de El Chapo. Durante años intentó mantener un perfil bajo, aunque su nombre aparecía constantemente en medios que seguían los pasos de la familia Guzmán. Frida buscaba estabilidad y protección para su hija, alejada de los reflectores y del ruido del mundo criminal. El dolor no la quebró, pero sí la transformó. Aprendió a blindarse emocionalmente y a mostrarse fuerte, incluso cuando la prensa la señalaba. Su meta era clara: dejar de ser definida por el apellido Guzmán y labrar una nueva identidad. El encuentro con Julio César Chávez Jr. El destino la llevó, años después, a coincidir con Julio César Chávez Jr., hijo del legendario boxeador. Él cargaba con otro tipo de herencia, la gloria deportiva de su padre, pero también la presión de un apellido que exigía grandeza. El romance entre ambos sorprendió al mundo del espectáculo y al deporte. Para Frida significaba entrar nuevamente en el ojo público, esta vez ligada a un ídolo mediático. Para Chávez Jr., ella representaba la posibilidad de estabilidad y familia. La pareja se consolidó con rapidez y en 2014 tuvieron una hija en común. Conformaron un hogar que parecía prometer equilibrio.
ella marcada por la tragedia del pasado y él buscando superar las comparaciones con la leyenda de su padre. Frida pasó de ser la viuda de Edgar Guzmán a la esposa del heredero del boxeo mexicano, una transición que parecía ofrecerle, al fin, la oportunidad de rehacer su vida bajo una luz diferente, el peso de los apellidos. Pero esa unión no borró las sombras que la acompañaban. En un lado de la balanza estaba su vínculo con el narcotráfico por medio de Edgar Guzmán. En el otro, el apellido Chávez, símbolo de orgullo nacional, pero también fuente de controversias por los tropiezos del hijo pródigo. Los medios no tardaron en señalarla como una mujer que pasaba de un apellido poderoso a otro, reduciendo su vida a la narrativa de dependencia. Sin embargo, quienes la conocían aseguraban que Frida era mucho más. Una mujer de carácter fuerte, protectora de sus hijas y capaz de enfrentar el escarnio público con temple. Aún así, la sociedad mexicana, acostumbrada a juzgar con dureza, convirtió su historia en material de debate. ¿Era víctima de las circunstancias o protagonista de una cadena de elecciones que la ataban siempre a hombres poderosos y polémicos? Un amor bajo presión. Al lado de Julio César Chávez Jr., Frida intentó construir un hogar sólido. Lo apoyaba en sus entrenamientos, lo acompañaba en peleas y se mostraba como una figura de respaldo constante. Sin embargo, las tensiones no tardaron en emerger. El boxeador arrastraba problemas de disciplina y episodios de excesos. Mientras la prensa lo señalaba por su vida desordenada, Frida aparecía en las portadas como la mujer que intentaba rescatarlo del abismo. El contraste entre su fortaleza y la fragilidad de Chávez Jr. se convirtió en uno de los ejes más comentados de su relación. Aun en medio de los tropiezos, Frida se mantenía firme. Había sobrevivido a la tragedia más dolorosa y sabía lo que era vivir bajo la amenaza de perderlo todo en un instante. Su papel como esposa y madre le exigía resiliencia, la misma que había desarrollado desde sus años en Culiacán. El ocaso de Julio César Chávez Jr., el matrimonio de Frida Muñoz con Julio César Chávez Jr., parecía, en un inicio, una oportunidad para rehacer su vida tras la tragedia que la había marcado en Culiacán. Sin embargo, pronto descubrió que la vida junto al heredero del boxeo mexicano no sería un refugio de paz, sino otra tormenta de proporciones mediáticas. Julio Jr. cargaba con un peso imposible. Ser el hijo del gran campeón, del hombre que llenó plazas enteras, del ídolo nacional que peleaba con el corazón. Las comparaciones eran inevitables y crueles. Aunque había alcanzado un campeonato mundial de peso medio, el talento no le bastó para mantenerse en la cima. La disciplina nunca fue su fuerte. Las primeras señales de decadencia llegaron cuando comenzó a presentarse en combates fuera de forma, con evidente sobrepeso y sin la condición física necesaria. El público, implacable, lo criticaba con dureza. Para la prensa, Chávez Jr. era un desperdicio de talento. Para sus fanáticos, una decepción. Y en medio de esas luces que se apagaban estaba Frida, siempre a su lado, intentando sostener lo insostenible. Escándalos públicos y caídas estrepitosas. El declive del boxeador se convirtió en espectáculo constante. Cada derrota sobre el ring era amplificada en los noticieros. Cada exceso fuera de él, convertido en carnada para los programas de farándula. El escándalo alcanzó su punto más alto cuando comenzó a filtrarse información sobre su vida privada. Fiestas interminables, uso de sustancias prohibidas y amistades que lo acercaban a ambientes peligrosos. Chávez Jr. fue detenido en varias ocasiones por posesión de drogas, por conducir en estado inconveniente e incluso por portar armas. Uno de los episodios más mediáticos ocurrió en enero de 2022 en Los Ángeles, cuando la policía lo arrestó tras recibir reportes de que almacenaba armas y sustancias ilegales en su casa. Las imágenes del hijo del gran campeón, esposado y escoltado por oficiales, recorrieron el mundo. El escándalo no solo lo golpeó a él, también arrastró a Frida. Aunque no estaba vinculada directamente a los hechos, los medios nunca dudaron en colocarla en los titulares. Otra vez, su nombre aparecía junto a dos apellidos que no le permitían escapar. La esposa de Julio César Chávez Jr., viuda de Edgar Guzmán. El costo para Frida Muñoz. Para Frida,
Cada detención era una herida abierta que reavivaba el dolor del pasado. Había sobrevivido a la violencia que se llevó a Edgar Guzmán, y ahora debía lidiar con la autodestrucción pública del padre de su hija. La carga emocional era brutal. En entrevistas breves, siempre evitaba entrar en detalles, pero su silencio decía más que 1000 palabras. Quienes estaban cerca de ella aseguraban que era un muro de contención. Se encargaba de las hijas, organizaba la casa y trataba de mantener una rutina normal, mientras alrededor todo se desmoronaba. El papel que desempeñaba no era el de víctima pasiva. Frida se convirtió en un soporte que buscaba rehabilitar a Julio Jr., acompañándolo a clínicas, gestionando tratamientos, confiando en que en algún momento el campeón caído lograría levantarse. Pero la realidad se encargaba de golpearla una y otra vez. Rehabilitaciones fallidas. Julio César Chávez Jr. ingresó en varias ocasiones a centros de rehabilitación, algunos recomendados por su propio padre, quien también había atravesado por el infierno de las adicciones en el pasado. Pero la diferencia era abismal. Mientras Chávez padre había encontrado en su madurez la fuerza para renacer, su hijo parecía incapaz de sostener la disciplina necesaria para sanar. Cada internamiento generaba esperanzas, pero las recaídas llegaban con la misma rapidez. En cuestión de semanas, el esfuerzo se desvanecía y regresaban las mismas imágenes de fiestas, descuidos y descontrol. Frida, que ya había experimentado la pérdida más cruel, no estaba dispuesta a abandonar tan fácilmente. Pero el precio era alto. Desgaste emocional, exposición mediática y la certeza de que su vida nunca escaparía de los titulares. La opinión pública, entre la compasión y el juicio, la sociedad mexicana seguía el drama como si se tratara de una telenovela de la vida real. Algunos la veían como una mujer fuerte, atrapada en circunstancias adversas. Otros la señalaban como alguien que siempre terminaba ligada a hombres problemáticos y poderosos. El contraste era evidente. Había pasado de ser la joven viuda de Edgar Guzmán, víctima de la guerra del narco, a la esposa de un boxeador caído en desgracia. Y en ambas historias, el centro de la atención era ella, aunque muchas veces sin haberlo buscado. Los medios explotaban su nombre con titulares sensacionalistas. Programas de espectáculos debatían si debía abandonar a Chávez Jr. o si era correcto seguir a su lado. En cada aparición pública, las cámaras la perseguían, buscando un gesto de debilidad o una declaración explosiva. Pero Frida respondía con silencio, con una firmeza que se volvió su sello. El peso de dos herencias. Lo más difícil era cargar con la herencia de dos mundos que nunca eligió. Por un lado, el apellido Guzmán, que la marcó de por vida tras la muerte violenta de Edgar. Por el otro, el apellido Chávez, que en teoría debía representar gloria, pero que terminó significando desgaste, adicciones y escándalos. Esa dualidad la convirtió en un símbolo. La mujer que sobrevivía a dos universos opuestos pero igual de destructivos. Para unos, era la prueba viviente de cómo el destino puede arrastrar a alguien sin darle respiro. Para otros, un ejemplo de resiliencia y capacidad de aguante. ¿Víctima o sobreviviente? La biografía de Frida Muñoz no puede leerse como una simple sucesión de tragedias ajenas. Su historia es también un espejo de la realidad mexicana. Un país donde la violencia, el espectáculo y la fama conviven, y donde las mujeres cargan con consecuencias que no siempre les corresponden. Ella ha sido etiquetada una y otra vez: la viuda de Edgar Guzmán, la esposa de Julio César Chávez Jr., la madre que soporta el peso de dos mundos. Pero más allá de esas etiquetas, lo que emerge es la imagen de una sobreviviente que aprendió a resistir en silencio. La pregunta permanece abierta. ¿Es una víctima atrapada en circunstancias incontrolables o una mujer que, a pesar de todo, ha sabido levantarse en medio del caos? La historia de Frida Muñoz nos recuerda que los destinos más marcados por el dolor también pueden revelar la fortaleza más inesperada. Y si quieres seguir explorando vidas donde la gloria, la tragedia y la resistencia se entrelazan, suscríbete y acompáñanos en las próximas historias que revelan lo que pocos se atreven a contar.